Dios te bendiga en esta tarde, hermano, amiga que me escuchas. Vamos a orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos ayude en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor mi Dios, te bendigo, Señor Padre, bendice a todas aquellas personas que nos escuchan en esta tarde, Señor mi Dios. Padre, Señor, toca los corazones, siembra, Señor, tu palabra en aquellas personas que van a ver este video, Señor. Bendícelas, Señor, mi Dios, y tócales, transforma su corazón, Señor, y que su corazón, Señor, sea sembrar esta semilla, Señor, mi Dios, que es tu palabra, Señor, y que dé fruto, Señor, a su tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en San Mateo, capítulo 27, en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, o sea, algo amargo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza la causa de su muerte, de su sentencia: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, dice que se burlaban con los escribas, con los fariseos y los ancianos, y le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel que desciende ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si él quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban, y también los ladrones que estaban crucificados a la par de él. Dice la palabra de Dios que era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús dijo: Elí, Elí, lactam sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, hermano, en esta tarde quiero decirte que el Señor, en su gran misericordia, nos da una gran enseñanza de humildad, de perdón, de misericordia. Dice la palabra de Dios que el Señor vino a esta tierra con el propósito de salvarte a ti y de salvarme a mí, con el propósito de darnos vida, de darte vida también, y de darte vida eterna. ¿Sabes, hermano? Muchas personas son pecadoras, personas que viven su vida y no les interesa la palabra de Dios, se olvidan de Dios. Por ejemplo, las personas que son ateas, las personas que se dedican a religiones o a sectas diferentes, que les enseñan mandamientos de hombres, a hacer mandamientos y costumbres que la palabra de Dios no nos enseña, tales costumbres. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que el Señor vino por ti, vino por mí. Él sabía lo que él esperaba en la cruz del Calvario. Él sabía que lo iban a pisotear, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear. Él dice que hubo un momento, hermano, en que él estaba orando, y dice la palabra de Dios que él se puso a orar, y se llevó con él a Juan y a Pedro, y les dijo: espérenme aquí, yo voy a orar. Dice que él empezó a orar y le dijo: Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Y dice que regresó y los encontró a ellos durmiendo, y les dijo: no han podido orar conmigo 1 hora, les dice. Y vino el Señor y se volvió a ir. Y dice la palabra de Dios que él empezó a orar, y era tanta la preocupación que él tenía que empezó a sudar lágrimas de sangre,
porque era tanto lo que él sabía que iba a padecer. ¿Sabes, hermano, que una nación te desprecie, una nación te deje, una nación te golpee? Al Señor nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta de que le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Cuando se le incrustaron en la cabeza, ver sentido el dolor de las espinas alrededor de su cabeza, hermano, la sangre corriendo sobre su rostro, los golpes, las bofetadas en la cara, las veces que lo escupieron, hermano. Y él, ¿por qué? Por dar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no predicamos la palabra de Dios y hemos sido insultados, hemos sido aborrecidos, hemos sido insultados también? ¿Cuántas veces tú, hermano, que has creído en el Señor Jesucristo, te has topado que tu familia no te quiere, aún tus padres te rechazan? Porque hay padres que son de diferentes religiones o a veces creen en otras cosas, pero menos en la palabra de Dios, y te aborrecen por eso. Pero mira, hermano, dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Lo que tú hoy estés pasando, hermano, es para el bien, para tu bien. El Señor sabía que Él tenía que pasar por eso. Nuestro Señor Jesucristo sabía que nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Así que Él se ofreció como sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Una sola vez. Porque mira, antes, hermano, antes el pueblo de Israel agarraba una ovejita o agarraba una vaca y le empezaba a examinar y no le tenía que dar ni un solo defecto. Y cuando miraban que no tenía ningún defecto, lo sacrificaban. Y cuando lo sacrificaban, ese era el perdón. Caía la sangre y ese era el perdón por el pecado. Pero el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios que vive y permanece para siempre, santo y bendito es su nombre. Dice la palabra de Dios que Él dice que se aburrió, se cansó, dice, de tanto sacrificio, porque la gente venía, pecaba y hacía la maldad. Después decía, como tenía dinero, venía y compraba y ofrecía un sacrificio, y así entonces ya era una costumbre de pecar y de pagar, de pecar y de pagar. Y el Señor no quería eso. El Señor dice, estoy harto, estoy hastiado de todos sus sacrificios. Quiero misericordia, dice, obediencia. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo también, Él se ofreció como sacrificio vivo, hermano. Y Él, hermano, te digo, Él no tenía defecto. Dice que Él no pecó. Se hizo como condición de hombre, pero no pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Él no tenía defecto, hermano. Su único delito fue haber predicado la palabra de Dios, haberles dicho a aquellos fariseos y escribas que no estaban haciendo la voluntad de Dios, que no estaban enseñando al pueblo la verdadera palabra de Dios, sino que les estaban enseñando mandamientos de hombres. Y ellos, celosos y enojados, utilizaron a Judas, uno de los 12 discípulos, para que lo traicionara, y le dándole 30 monedas lograron que él lo entregara. Y cuando lo entregó, lo crucificaron los romanos. Fue clavado en sus manos y en sus pies. Una lanza atravesó su costado. Fue con látigo, le pegaron varias veces. Fue golpeado, hermano. Dice que ese como chicote tenía pedazos de metal y de huesos. Y cada vez que azotaban a nuestro Señor Jesucristo y regresaban, ese látigo traía carne de regreso. ¿Sabes, hermano, el dolor que el Señor pudo haber sentido en ese momento? Pero ese fue un dolor, como dijo el Señor, como aquella mujer que está encinta, pero cuando ha tenido su bebé se olvida de aquel dolor. Así será el Hijo del Hombre, dijo Él, que cuando Él pasara por todo eso, después se iba a dar cuenta que todo había sido para salvarte a ti, salvarme a mí por amor a nosotros, hermano. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama.
Y el Señor quiere darte vida eterna. Esa es la razón por la cual Él murió. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque el Señor estaba aquí en la tierra predicando, dando el evangelio de salvación, dando ese evangelio del reino de Dios. Porque dijo el Señor, mi reino no es de esta tierra, mi reino es allá en los cielos. Aun cuando lo juzgaron, dijeron, yo no hallo nada malo en este hombre, dijo. Y dice la palabra de Dios que lo insultaron, que se burlaron de él. Mira, hermano, nosotros también hemos pasado por esas situaciones, hemos sido la burla de las personas. Nos dicen locos, nos llaman lo peor que hay en el mundo. Pero déjame decirte, hermano, nosotros creemos la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que es locura para los que se pierden, mas es poder de Dios, el evangelio de Dios, para todo aquel que cree, primeramente para los judíos y también para nosotros. Dice la palabra de Dios, hermano, que esto es lo más importante y lo más lindo de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, pero no todo quedó ahí, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y les habló después de haber muerto. Él resucitó, hermano. El Señor está vivo, está a la diestra de Dios. Allá está Él vivo. Él intercede por nosotros, porque dice la palabra de Dios. Dice en San Juan 3:16, primera de San Juan 3:16. Abogado tenéis, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo, que está a la diestra de Dios Padre, el cual intercede por todos nosotros. Él intercede por ti, hermano, e intercede por mí. Él en este momento está intercediendo por ti, hermano, porque hay un acusador, que Dios lo reprenda, que es el diablo, que él a cada momento dice que él acusa a todas las personas que están en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que intercede por ti, que intercede por mí. Y no hay otra persona que pueda interceder por ti. No está María, no está ningún santo, ni San José, ni San Pedro, no. Solamente Jesucristo es el que intercede por nosotros. Él es el que está intercediendo por nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios, y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la promesa, hermano. Que si tú crees en el Señor Jesucristo y tú te bautizas y guardas todo lo que el Señor Jesucristo dice, lo que Él mandó, lo que Él nos enseñó, Él va a estar contigo todos los días, hasta el fin de este mundo. Mira, hay tantas personas como Confucio, Mahoma, Sócrates, ellos no van a resucitar, nunca han resucitado. Te puedo mencionar a Juan Pablo II, a todos los papas que han existido, ninguno de ellos va a resucitar, porque el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él, habiendo sido crucificado, habiendo tomado el lugar que a nosotros nos correspondía por pecar, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. La vida eterna es el regalo de Dios para tu vida, para mi vida. Hermano, acepta al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Nuestro Señor no está hecho de madera, no está hecho de metal, no está hecho de piedra, de cemento, ni de yeso, ni nada de eso, hermano. Él está vivo, Él vive y permanece para siempre, mi hermano. Él vive, permanece, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es
es el Señor, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque dice la palabra de Dios que Él es el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el único digno de abrir los sellos. Él es el Cordero de Dios. Él es el único y verdadero Señor. Recíbelo en tu corazón, hermano. El Señor hoy puede entrar a tu corazón porque dice la palabra de Dios. Yo toco a la puerta, dice. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también, el que viene a mí yo no le echo fuera. Mira, hermano, yo en un tiempo no creía en el Señor, no creía en el Evangelio. Pero un día, hermano, me predicaron de la palabra de Dios, yo aún blasfemando, hablando mal de la palabra de Dios, aún alegándome con los 3 siervos que habían llegado ahí al penal, porque yo ahí en el penal reconcilié. Y me dicen los hermanos que dejara de estar blasfemiando. Y yo me sentí tan mal y le digo, mira, si yo de la palabra de Dios sí. Y yo empecé a darle tantas excusas, porque para eso somos buenos, hermanos. Muchos que siempre nos hablan de la palabra de Dios ponemos tantas excusas, que si no es el trabajo, que si no son los hijos, que si no es una cosa es otra, hermano. Y siempre ponemos excusas. Pero sabes, hermano, el enemigo es el que nos pone las excusas para que nosotros no creamos y no busquemos del Señor. Pero déjame decirte, hermano, hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo que Él quiere entrar a tu vida. Él te va a dar vida eterna, hermano. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, hermano. Hoy te pido en el nombre de Jesús, si tú quieres hacer esta oración, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy confieso que soy pecador, que he pecado contra ti, Señor mi Dios, que no he hecho lo bueno, que no he obedecido tu palabra. Jesucristo, entra a mi vida. Reconozco que soy un pecador, que tú moriste por mis pecados. Entra a mi corazón, yo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida, mora adentro de mi vida. Ayúdame a ser hijo de Dios, a seguir tus mandamientos y alejarme de todo el pecado. Gracias, Jesús, por darme la vida eterna. Gracias, Jesús, porque moriste por mí para salvarme de mis pecados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Jesús, entra en mi vida, mora en mi vida todos los días de mi vida. Amén.